Hace ratito le actualizábamos la crisis que se está viviendo en el Cabildo de Tijuana y que nos dejaba varias dudas, sobre todo desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva más bien legal, más allá del conflicto meramente político. Es decir, por ejemplo, se puede hacer una sesión de cabildo que sea convocada por los regidores. ¿Cuál sería el contexto, los requisitos? Y también quedó esta pregunta que también le agradezco mucho de, ¿se puede ir a una administración municipal sin hacer una sola sesión de cabildo ordinaria y habiendo hecho puras extraordinarias? Porque esto tiene muchas limitantes para los ediles. En fin, para resolverlo con un experto, le agradezco enormemente que nos tome la llamada el licenciado Jesús Manuel Miramontes. Él ha sido coordinador de gabinete, director de gobierno y de cabildo en el Ayuntamiento de Rosarito. Actualmente dirige un despacho de consultoría política y de políticas públicas. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy buenos días a tu amable audiencia. Un placer saludarte. Gracias por darnos este tiempo, por tomarnos la llamada. Me voy a ir a lo más básico tal vez, pero estamos tratando de entender lo que sucede desde el punto de vista legislativo con el conflicto político que usted seguramente sabrá, licenciado Miramontes, y me refiero al Cabildo de Tijuana. Y la pregunta principal sería en este momento, ¿es el asunto de convocar una sesión de cabildo facultad exclusiva de la alcaldesa o, como planteaban algunos regidores, pueden convocar a ellos sin que sea por esa vía? ¿Cómo podemos entender esta parte? Bueno, tenemos que comenzar con lo que nos dice el reglamento interno y de cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, ¿no? Que este es el marco normativo que rige la vida interna de nuestro cabildo. En sí mismo es válido, completamente válido, que los regidores nos convoquen o convoquen al cabildo a una sesión extraordinaria siempre que cumplan con lo que marca este reglamento. ¿Qué es lo que marca el reglamento? El reglamento marca que sí, definitivamente los regidores tienen toda la facultad siempre y cuando cumplan con las 2/3 partes. El reglamento nos habla de las autoridades convocantes. Las autoridades convocantes son, de manera natural, la presidencia municipal a través de su secretaría del ayuntamiento, su secretario fedatario, que conocemos como secretario de gobierno. Pero también está el otro mecanismo, que es que las 2/3 partes de los miembros del cabildo convoquen a una sesión extraordinaria. Una vez que cumplan con ello, lo presenten por escrito y notifiquen a la presidencia municipal, que se sobreentiende que no está convocando, y a la sindicatura, en caso de que no se encuentren entre los convocantes, comienza a darse la pausa y el pie para que esta sesión se pueda dar. Muy bien. ¿Hay alguna limitante en cuanto, por ejemplo, a la temática o las condiciones para que los regidores convocaran una sesión de cabildo y no fuera a través de la alcaldesa y su secretario de gobierno, o con que sea extraordinaria el tema puede ser punto y aparte? Bueno, lo que pasa es que las sesiones extraordinarias, nos dice el reglamento, que pueden ser básicamente, se van a presentar los temas acorde a la convocatoria. No necesariamente hay un tema específico que tengan que tocar, específicamente los temas de la convocatoria. ¿Me explico? Así como la propia presidenta municipal, y aquí hay que puntualizar algo. Tenemos nosotros como tijuanenses, ergo mexicanos, una vena de idiosincrasia presidencialista, y de repente malentendemos cuál es la figura de la primera edil. Ella es la primera entre sus iguales. Así como ella puede convocar, hay un mecanismo para que el resto también puedan convocar. Ella convoca y presenta un orden del día con puntos específicos a tratar. Es extraño, es raro que se logre una mayoría calificada para que sean los regidores y regidoras quienes convoquen, porque normalmente en una situación de normalidad política, la presidencia municipal es de la misma
alianza o partido político de la mayoría de su cabildo. Por ende es raro, pero pueden presentar un orden del día y se sobreentiende que está aprobado porque son las 2/3 partes, es la mayoría calificada. Muy bien, y eso lo pueden hacer, digámoslo, utilizando esta atribución, más allá de que hubiera o no, licenciado, una situación de emergencia. Es decir, no, para esto no necesariamente tendría que haber una fatalidad con quien esté dirigiendo la alcaldía o que quede completamente incapacitada, como se había mencionado en algún momento. Es decir, no necesariamente es requisito para que ellos convoquen. El reglamento no marca que la autoridad convocante deba de ser de manera que deba hacerlo por alguna razón en la cual sea una emergencia. La autoridad convocante nos dice específicamente puede ser ambos y no dice por qué. Es decir, claro está que ya hablando de normalidad política, pues sí nos habla de una situación sui generis, una situación extraña, ¿no? Pero no, eso no representa que sea una emergencia como tal. ¿Y qué hay respecto ya al proceso posterior a la convocatoria? Porque los regidores decían que iban a convocar, aunque ahorita ya parece que ya no lo van a hacer, ya no van a convocar esto, pero ellos decían que lo iban a hacer con un mecanismo en el que iban a convocar a 4 sesiones consecutivas. Eso por un lado, licenciado, con el fin de que si no llegaba la alcaldesa, a las 3 primeras, en la cuarta pudieran sesionar sin ella, nombrando una persona suplente. Esa es una pregunta. Y otra es que se cuestionaba si la forma que ellos querían utilizar de una sesión virtual era válida o entra también en la premisa que nos acaba de explicar. Pero las sesiones virtuales ahí sí son por caso fortuito o por fuerza mayor, cuando le es imposible a los integrantes del cabildo reunirse de manera presencial. Esto porque se decretó alguna medida de seguridad sanitaria o algo similar. Muy bien. Se puede convocar a sesión virtual, hay que hacerlo por escrito, vía electrónica, mismo procedimiento. Ahí sí tienen razón las personas políticos del ayuntamiento. Las sesiones virtuales son por caso fortuito o fuerza mayor. Muy bien, perfecto. Y esto de las sesiones consecutivas, por si no se presentara la alcaldesa, ¿es algo que también sería válido? Es un mecanismo legal. La presidencia municipal no puede ausentarse por 3 sesiones consecutivas, ¿sí? Claro está que es un mecanismo legal. Ya sabemos que de repente, pues políticamente la legalidad se puede utilizar de ciertas maneras dentro de los márgenes para impulsar o coaccionar incluso a tal o cual situación, ¿no? Muy bien. Ahora, también nos preguntaban del público y me pareció muy interesante cuando salió el dato por parte de una regidora, el caso, licenciado Miramontes, de que esta era otra administración que se iba o se está yendo sin una sola sesión de cabildo ordinaria. Todas han sido extraordinarias. ¿Eso está regulado, no está regulado? Y si está regulado, ¿no hay observaciones o sanciones al respecto? No hay sanciones al respecto. No es la primera vez que sucede. Las sesiones extraordinarias son utilizadas. Hasta cierto punto es conveniente desde la óptica de lo que le llaman los abogados la economía procesal, ¿no? Es más fácil convocarlas, no se requieren tiempos específicos, se pueden meter un orden del día más flexible, no hay una sanción como tal, aunque pues se sobreentiende que el cabildo debería de estar funcionando pues cuando menos una vez cada 2 meses, pero también hay que puntualizar, es muy importante que si no se ha encontrado un mecanismo de sanción para que el cabildo sesione de manera ordinaria, los propios ediles actuales, pasados en su momento y los futuros, deberían de presentar el recurso legal específico para poder generar estos mecanismos de sanción y obligar ahora sí jurídicamente a que en Baja California y específicamente en Tijuana exista una sanción.
en caso de que no se sesione ordinariamente. Claro, entendido. Y esto entonces también es algo que nos lleva a entender las diferencias entre una sesión ordinaria y una extraordinaria, que sé que son varias, licenciado, pero que una de ellas es que en una extraordinaria, y si no, por favor, si no estoy diciéndolo bien, por favor, corríjame, que por ejemplo en una extraordinaria solamente son los puntos que se convocaron, no se puede tratar nada más, a diferencia de una ordinaria, donde en puntos generales un regidor puede solicitar que se integre un punto que él traiga a tratar, a resolver, a votar o a mandar a comisiones, qué sé yo. Exactamente, y por eso me refería a lo de la economía procesal, porque en la sesión ordinaria pues nos restringimos o se restringe el cuerpo edilicio a lo que la autoridad convocante, esto es, aquí sí, la presidencia municipal les está presentando. Y la propia presidencia municipal se restringe a no presentar en asuntos generales ningún otro punto de acuerdo. Y en la sesión extraordinaria pues tienen esta libertad, esta flexibilidad. Muy bien, aquí otra gran lección de por qué como ciudadanos deberemos involucrarnos más con entender cómo se dan estos procesos en nuestras administraciones públicas. Pero para cerrar, licenciado, pues yo le pediría una reflexión respecto a lo que está pasando en Tijuana, porque finalmente uno de los grandes puntos, más allá de esto de que los ciudadanos entendamos mejor cómo suceden las cosas o por qué suceden, qué es legal, qué no sería legal, etcétera, pues regresamos a otros puntos como por ejemplo la voluntad política o la responsabilidad que tienen cada uno de los que conforman el cuerpo edilicio, ¿no? Claro, y mencionaba el día de ayer la alcaldesa Montserrat Caballero, y tiene hasta cierto grado, hasta cierto punto, una razón, ¿no? O sea, vaya, el presentarse a una sesión de cabildo y manifestar su aprobación, rechazo o abstención de tal o cual tema es una responsabilidad de los ediles. Ahora bien, el diálogo también es una responsabilidad compartida entre sus iguales y sus iguales. Y aquí es donde yo quisiera remarcarlo. La presidencia municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento, pero eso no representa que sea la jefa de los regidores. Por ende, no podemos comportarnos como jefes de alguien que es nuestro igual. Por otra parte, la voluntad política también debe de ser compartida y bilateral. Entiendo que la temática que la señora presidenta municipal está queriendo presentar a su cuerpo edilicio, para ella es de extrema urgencia. Y el segundo punto, que para mí debería ser el principal, es el tema de la adquisición del terreno para nuestro heroico cuerpo de bomberos, que ese debe de ser un tema que nos debe atañir a todos, ¿no? No podemos tener un limbo jurídico y de infraestructura peor del que ya están a nuestros bomberos. Sin embargo, yo creo que hay cuestiones que se arreglan con diálogo. La democracia se trata de diálogo, y es algo que hemos perdido en los últimos años, no solo en Tijuana, sino a nivel nacional. Entonces, los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Y la democracia, en esencia, es diálogo. El ADN de la democracia es diálogo, y no estamos viendo un diálogo bilateral entre sus iguales y sus iguales. Y tiene que ver con esta cultura, repito, presidencialista, en la que de repente llega un presidente o una presidenta municipal y considera que es la jefa de la comuna. Y no es la jefa de la comuna, es la coordinadora que preside las sesiones de la comuna. Y que son conceptos muy, muy distintos. Licenciado, le agradezco enormemente este tiempo y que nos ayudara a entender, pasando desde el punto de vista jurídico. Excelente jueves, muy buenos días. Igualmente un placer, saludos a tu amable audiencia. Gracias, es el licenciado Jesús Manuel Miramontes.